Me llamo Camila Torres, y todavía me cuesta creer que estoy viva después de todo lo que atravesé. A veces siento que mi historia no es la de una mujer fuerte, sino la de alguien que aprendió a hacerlo porque no le quedó otra opción. No soy perfecta ni pretendo serlo. Lo único que me sostiene es el amor por mi hijo, ese pequeño que llegó a mi vida para enseñarme lo que significa luchar, incluso cuando todo parece perdido. Recuerdo el momento exacto en que mi vida cambió para siempre. Era una noche oscura, de esas en las que la ciudad parece un lugar hostil y el cielo se abre en lágrimas de lluvia. Yo estaba en la calle, empapada, con mi hijo de apenas 3 meses apretado contra mi pecho. No podía dejar de temblar. No sabía si era por el frío, por el miedo o por la sensación devastadora de abandono. Jamás voy a olvidar el sonido de su llanto mezclándose con la tormenta. Era como si el mundo entero estuviera colapsando a nuestro alrededor. Yo me sentía vacía, traicionada, sin fuerzas para dar un paso más. Lo había dejado todo por la persona equivocada. Mi trabajo, mi ciudad, mi vida entera. Y ahora me encontraba allí, con la única certeza de que mi hijo dependía de mí para sobrevivir. Esa noche sentí el peso del fracaso como nunca antes. Mi madre me había advertido que no me apresurara a confiar mi vida a alguien que apenas conocía. No quise escucharla, porque creía estar enamorada. Pensaba que estábamos construyendo una familia, que todo ese sacrificio tendría sentido. Pero estaba equivocada. La realidad me golpeó como una bofetada cuando me vi en la calle, sin un techo, sin un plan, y con apenas unos pocos billetes en el bolsillo. Me refugié bajo una marquesina, abrazando a mi bebé con todas mis fuerzas para protegerlo del agua helada. Miraba su carita arrugada y me invadía una mezcla de amor y desesperación. ¿Qué iba a hacer ahora? No tenía trabajo, ni familia cerca, ni un lugar a donde volver. Todo lo que conocía había quedado en mi ciudad natal, Medellín, y yo me había quedado atrapada en Bogotá, una ciudad que se sentía enorme y ajena. Las horas pasaban y la lluvia no cedía. El frío se me metía en los huesos, y cada vez me costaba más mantener el calor de mi hijo. En mi bolso quedaban unos pocos pesos, apenas lo suficiente para sobrevivir 1 o 2 días, si tenía suerte. Pensé en mi madre y en lo mucho que me dolería admitirle que había tenido razón. La última vez que hablamos, discutimos porque ella no aprobaba mi relación. Me dijo que las mujeres de nuestra familia no debían depender de nadie, que debíamos ser fuertes por nosotras mismas. En ese momento me parecieron palabras duras, pero ahora resonaban en mi cabeza como una verdad innegable. Cuando la tormenta se hizo más intensa, me arrodillé en la acera con mi hijo pegado a mi pecho, susurrándole que todo estaría bien, aunque yo misma no lo creyera. Me sentía derrotada, como si el mundo me estuviera empujando hacia el abismo. En medio de ese dolor, levanté los ojos al cielo y le pedí a Dios una señal, cualquier cosa que me dijera que no estábamos completamente solos. Pasaron las horas y la ciudad comenzó a vaciarse. Las luces de los autos se alejaban entre el agua, dejando un rastro rojo que se perdía en la oscuridad. Me sentía invisible, como si yo y mi hijo no existiéramos para nadie. Cuando el cansancio me venció, me senté en el suelo, acurrucando al bebé bajo mi chaqueta empapada. Su llanto se volvió más débil, lo que me asustó aún más. Temía que el frío lo hiciera enfermar. Cerré los ojos un instante, intentando reunir fuerzas, y lo único que escuchaba era su respiración. En ese momento hice una promesa silenciosa. No me rendiría, no importaba lo que tuviera que hacer. Tenía que sobrevivir por él. Esa fue la noche más larga de mi vida. No sabía qué camino tomar, ni cómo empezar de nuevo, pero algo en mi interior me dijo que esa no podía ser mi última página. No con mi hijo en brazos. No mientras me quedara aliento para seguir luchando. Recuerdo que aquella mañana desperté con la sensación de estar hecha pedazos. Había pasado la noche entera abrazando a mi hijo, tratando de darle calor con mi propio cuerpo. Estaba agotada, con el cuerpo dolorido, pero lo que más me pesaba era el miedo. Miedo a no tener un plan, a no saber qué camino tomar, miedo a fallarle a ese pequeño que me miraba con esos ojitos que aún no entendían lo dura que podía ser la vida. Lo primero que hice fue caminar sin rumbo. Mis zapatos estaban húmedos y mi ropa seguía oliendo a lluvia, pero no podía quedarme quieta. Con el poco dinero que me quedaba, entré en una cafetería. El aroma a pan caliente y café recién hecho
Me golpeó en el corazón porque me recordó a mi casa en Medellín, a esos días donde todavía creía que todo era posible. Pedí lo más barato que encontré, un café negro y una almojábana. Me senté en una mesa apartada, sosteniendo a mi bebé mientras intentaba que tomara un poco de leche. Fue ahí cuando lo vi por primera vez. Un hombre, con un portátil abierto y un traje oscuro, me observaba desde la mesa del fondo. No era una mirada invasiva, era más bien como si estuviera preocupado, como si se preguntara qué me pasaba. Bajé la vista, avergonzada, porque odiaba que la gente me viera en ese estado. Aún así, no pude evitar sentir que en sus ojos había una especie de humanidad que hacía tiempo no veía en nadie. Cuando terminé el café, salí sin mirar atrás. Pasé horas recorriendo calles que no conocía, buscando algún lugar donde pudiera trabajar, aunque fuera por unas pocas horas. Me detuve en tiendas, restaurantes y panaderías. Las respuestas fueron las mismas. Lo siento, no estamos contratando. No era fácil que alguien confiara en una mujer con un bebé en brazos. Cada negativa era como un golpe que me hundía más. Al mediodía encontré un parque. Me senté en una banca de madera, con mi hijo en brazos, mientras miraba cómo el viento movía las hojas. Fue entonces cuando pensé en lo lejos que había llegado, con tal de seguir a un sueño que ahora parecía roto. No me arrepentía de ser madre, jamás lo haría, pero sí me dolía haber creído en promesas que se desvanecieron. Cerré los ojos un momento, y le pedí a Dios que me diera una señal de que no todo estaba perdido. Cuando los abrí, vi algo que me sorprendió. A unos metros, un auto negro se estacionó, y del asiento del conductor bajó el mismo hombre de la cafetería. Caminó hacia mí con una bolsa de papel en las manos. Me quedé quieta, sin saber qué esperar. Se detuvo frente a mí y me preguntó, con una voz tranquila, si estaba bien. Recuerdo que mi orgullo quiso decir que sí, pero mis labios no pudieron pronunciar nada. Solo asentí débilmente cuando me ofreció la bolsa con comida. Me dijo que me había visto esa mañana y que no había podido quitarse de la cabeza mi imagen, sentada con mi hijo. Por favor, acepta esto, insistió. No supe qué responder. Nunca había recibido ayuda de un desconocido, y me costaba aceptar que la necesitaba. Pero el hambre de mi hijo era más grande que mi orgullo. Abrí la bolsa y encontré pan caliente y una pequeña botella de leche. Me dieron ganas de llorar. Él no me preguntó nada más. Simplemente se sentó en la banca contigua, dándome mi espacio, como si entendiera que no era momento de hacer preguntas. Poco después me dijo que conocía un lugar económico donde podía pasar la noche. Me ofreció pagar una habitación en un hotel sencillo. Al principio me negué. No quería sentir que debía algo a nadie, pero mi hijo estaba temblando por el frío. Cuando lo vi así, entendí que debía aceptar. Esa noche dormimos en una cama limpia, con sábanas tibias y una manta que nos protegió del frío. Lloré en silencio mientras mi hijo dormía a mi lado. Lloré de alivio y también de miedo, porque no sabía qué haría al día siguiente. Por la mañana, él estaba en la recepción, esperándonos con un termo de café. Me invitó a desayunar. Recuerdo que, por primera vez en meses, sentí que alguien me miraba sin juzgarme. Me contó un poco de su historia, que había pasado por un accidente grave hacía algunos años y que alguien lo cuidó cuando más lo necesitaba. No quiero que pienses que te estoy ayudando por compasión, dijo. Solo sé lo que es estar en el lugar donde nadie más parece ver tu dolor. No dije mucho. Yo no sabía cómo confiar otra vez en alguien, pero cuando vi la forma en que miraba a mi hijo, entendí que había algo distinto en él. No eran promesas vacías ni palabras bonitas, era simplemente alguien que quería tender una mano. Y esa mañana, por primera vez desde que todo se derrumbó, sentí una chispa de esperanza. Recuerdo el momento en que crucé la puerta de aquel apartamento. Fue como si mis pies entraran en otro mundo, tan diferente al caos y la intemperie de los días anteriores. Era un espacio cálido, iluminado por grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. Sentí que el corazón se me encogía al ver un lugar tan ordenado, tan lleno de vida y al mismo tiempo tan ajeno. Mi hijo estaba dormido en mis brazos, y mientras lo observaba, pensé en lo irónico que era sentirme segura en la casa de un hombre al que apenas conocía. Me ofreció quedarme el tiempo que necesitara. Quise negarme, decirle que no podía aceptar algo así, pero la mirada tranquila con la que me habló me hizo bajar la guardia. No era una propuesta con segundas intenciones.
Lo supe de inmediato. Era la voz de alguien que, de alguna manera, entendía lo que significaba estar al borde del abismo. Le agradecí en silencio mientras asentía, porque mis palabras se habían quedado atoradas en la garganta. Esa noche fue la primera en mucho tiempo en la que pude dormir sin sobresaltos. Mi hijo descansó en una cuna improvisada que él preparó con cuidado, colocando mantas limpias y una almohada pequeña para que no pasara frío. Me senté a su lado, mirándolo, con lágrimas corriendo por mi rostro. La paz en su carita dormida me dio un alivio tan grande que no pude contener el llanto. Lloré por todo, por el abandono, por la soledad, por la culpa de haber llegado a ese punto, pero también lloré de gratitud porque, por un momento, no me sentía sola en el mundo. Al día siguiente, desperté con el aroma a café que venía de la cocina. Me levanté con el cabello enredado y los ojos hinchados, pero con el corazón un poco más ligero. Me esperaban en la mesa una taza de café y pan recién comprado. Él había salido temprano a trabajar, pero me había dejado una nota escrita a mano. No te preocupes por nada hoy. Descansa y cuida de tu hijo. Regresaré en la tarde. Esas palabras, tan simples, me dieron una sensación de calma que no recordaba desde hacía meses. Los días comenzaron a pasar como si fueran un regalo. No quería abusar de su hospitalidad, así que empecé a hacer pequeñas cosas para colaborar. Lavaba los platos, ordenaba la sala, y en las noches cocinaba algo sencillo. Mi hijo comenzaba a sonreír más, y eso me llenaba el alma. Lo veía dormir con tranquilidad, como si aquel hogar, aunque no fuera nuestro, lo envolviera en una seguridad que hasta entonces le había sido negada. Él, a quien yo ya comenzaba a conocer mejor, me contaba retazos de su vida cuando regresaba del trabajo. Me habló de su profesión, de cómo su pasión por diseñar espacios lo había ayudado a superar momentos oscuros. Descubrí que había pasado por una pérdida que lo marcó profundamente, y tal vez por eso comprendía tanto el dolor ajeno. Cada palabra suya me hacía sentir que no estaba frente a un extraño, sino frente a alguien que había tenido que reconstruirse, igual que yo. A veces lo veía jugar con mi hijo en el suelo, haciéndole caras graciosas, y no podía evitar sonreír. Había algo en su forma de tratarlo que me conmovía profundamente. No era el padre de mi hijo, pero lo miraba como si lo fuera, con una ternura que no se finge. Me preguntaba por qué lo hacía, por qué alguien que no tenía ninguna obligación hacia nosotros nos trataba con tanta humanidad. Y aunque no me atrevía a preguntarlo en voz alta, la respuesta se asomaba en su mirada cada vez que nuestros ojos se encontraban. Lo hacía porque quería, porque de alguna forma se había encariñado con nosotros. Una tarde, mientras preparaba una sopa caliente, me quedé mirando por la ventana y sentí un nudo en el estómago. No podía quedarme allí para siempre. Aunque aquel lugar se había convertido en un refugio, sabía que debía encontrar mi propio camino. Tenía que volver a trabajar, recuperar mi independencia, demostrarme a mí misma que podía sostener a mi hijo por mis propios medios. Pero al mismo tiempo, una parte de mí temía perder ese pequeño mundo que había encontrado, ese lugar donde por fin sentía que podía respirar. Esa noche, cuando me senté en la cama con mi hijo en brazos, le prometí algo en voz baja. Te juro que voy a luchar por nosotros, aunque no tenga claro cómo hacerlo. Este es solo el primer paso, pero vamos a estar bien. Y al decir esas palabras, sentí algo diferente en mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no era una promesa vacía. Era un compromiso real, una chispa de esperanza que me recordaba que la vida, aunque cruel, todavía podía darnos segundas oportunidades. Jamás voy a olvidar el día en que todo volvió a tambalearse. Pensaba que, después de tanto dolor, ya nada podría asustarme. Me equivocaba. Fue en una cita médica rutinaria, de esas que parecen inofensivas. Mi hijo había estado creciendo bien, sonreía más y dormía mejor, y yo sentía que poco a poco estábamos saliendo adelante. Pero bastó un gesto de la doctora para que todo mi mundo se volviera a romper. Recuerdo cómo apoyó el estetoscopio en su pequeño pecho, y de repente su mirada cambió. No dijo nada en ese momento, pero su silencio lo dijo todo. Me explicó con calma que escuchaba algo irregular en el corazón del bebé, algo que debía examinarse más a fondo. Sus palabras sonaban técnicas, pero lo único que mi mente escuchó fue, «Hay algo mal con tu hijo». Salí del consultorio con los ojos empañados,
abrazando a mi hijo tan fuerte que sentí miedo de hacerle daño. Caminé sin rumbo, tratando de entender qué había hecho mal. Llegué al apartamento con las manos temblorosas y la voz rota. Él me recibió en la puerta y lo único que pude decir fue: hay algo en su corazón. Dicen que puede necesitar una cirugía. Me senté en el sofá con mi hijo en brazos y lloré como no lo había hecho en mucho tiempo. Lloré porque no estaba lista para enfrentar algo tan grande, porque no tenía el dinero ni el apoyo suficiente. Pero sobre todo, lloré porque me sentí culpable. Me preguntaba si había algo en mí que había fallado, si todo lo que había hecho mal en mi vida estaba cobrando factura en su pequeño corazón. Él se sentó a mi lado, en silencio, y me dejó desahogarme. Luego, con esa calma que parecía inquebrantable, me dijo que no estábamos solos, que íbamos a encontrar una solución sin importar lo que costara. Sus palabras me dieron un poco de paz, pero también me hicieron sentir un nudo en el estómago. ¿Cómo aceptar algo tan grande de alguien que no me debía nada? ¿Cómo dejar que alguien más cargara con el peso de lo que consideraba mi responsabilidad? Las siguientes semanas fueron un torbellino. Exámenes, citas con especialistas, noches sin dormir mirando el techo mientras mi hijo respiraba a mi lado. Cada sonido de su pequeño pecho me recordaba el peligro que enfrentábamos. Cuando llegó el diagnóstico final, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, una comunicación interventricular que debía corregirse con una cirugía antes de que cumpliera 6 meses. El médico habló de estadísticas, de procedimientos seguros, de probabilidades de éxito, pero yo solo escuchaba el latido acelerado de mi corazón. El costo de la operación era una cifra inalcanzable para mí, más alta que cualquier cosa que hubiera imaginado. No podía cubrirla ni en mis sueños más optimistas. Él, al verme tan deshecha, se adelantó sin decirme nada. Hizo llamadas, habló con doctores, organizó todo. Una tarde, me dijo que la cirugía estaba lista, que él se había encargado de todo. Y ahí fue cuando mi orgullo se quebró. Lo que debía sentir como un alivio se mezcló con una sensación de deuda que me quemaba por dentro. Le grité que no necesitaba su ayuda, que no quería que me viera como una mujer que dependía de su caridad. Recuerdo su rostro en ese momento, tan herido como el mío. No entendía que mis palabras no eran contra él, sino contra mi propio reflejo. Me sentía tan frágil, tan insignificante, que no soportaba que alguien más fuera testigo de mi vulnerabilidad. Le dije que yo encontraría la forma de pagar, aunque tuviera que trabajar hasta caer rendida. Esa noche empaqué nuestras pocas pertenencias y me fui con mi hijo. No fue porque él me hiciera sentir mal, fue porque yo no sabía aceptar amor o bondad sin sentirme en deuda. Lloré todo el camino hasta llegar a una habitación en arriendo, fría y pequeña, pero al menos era mía. La cirugía llegó pocos días después. Fue el día más largo de mi vida. Pasé horas en la sala de espera, con las manos sudorosas y el corazón encogido. Él estaba allí, aunque yo apenas podía mirarlo a los ojos. Cuando el médico salió y nos dijo que todo había salido bien, las lágrimas que me contuve por horas finalmente brotaron. No hay palabras para describir el alivio de saber que mi hijo seguiría respirando, que su corazón latiría fuerte otra vez. Pero a pesar de todo, me fui de aquel hospital con la cabeza llena de promesas. Le pagaría cada centavo, aunque me tomara años. No por orgullo, sino porque necesitaba demostrarme que podía salir adelante con dignidad. No sabía que esa distancia que yo misma impuse sería una de las etapas más duras de mi vida. Han pasado meses desde la cirugía de mi hijo, y todavía me estremezco al recordar el olor del hospital, el sonido frío de los monitores y esa sensación de impotencia que se me clavó como una espina. Me fui de allí con mi hijo en brazos, con el corazón aliviado por su recuperación, pero con el alma hecha un nudo. Tomé la decisión de alejarme, aunque sabía que con ello estaba dejando atrás más que un simple apoyo. Me dolió, pero sentí que era lo correcto. Quería demostrarme que podía sostenerme sola, que no iba a vivir eternamente bajo la sombra de la gratitud. Alquilé una pequeña habitación en Chapinero. No era grande ni acogedora, pero era nuestra. Recuerdo el primer día que entré con mi hijo. Había una cama sencilla, una ventana que apenas dejaba entrar la luz y una mesa pequeña. No importaba, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que aquel espacio era una prueba de mi voluntad. Con cada detalle, desde colgar una fotografía hasta limpiar el suelo, iba construyendo algo que podía llamar hogar.
Los días eran agotadores. Tenía que trabajar en turnos largos como enfermera en una clínica para pagar el arriendo y los gastos básicos. Pero cada vez que llegaba a casa y veía a mi hijo sonreír, todo el cansancio desaparecía. Él se recuperaba bien. Su corazón latía fuerte y su energía era infinita. Verlo crecer, aprender a sentarse solo, balbucear sus primeras sílabas, era un regalo que me mantenía de pie incluso en mis días más oscuros. No voy a mentir, hubo noches en las que lloré en silencio. Lloré porque lo extrañaba. A él, a esa presencia serena que me había dado un refugio cuando más lo necesité. Me preguntaba cómo estaría, si todavía pensaba en nosotros o si había seguido con su vida. Tenía su número guardado, pero no me atreví a llamarlo. Mi orgullo me susurraba que debía demostrar que podía sola. Pero en el fondo, mi corazón sabía que no era solo orgullo, sino miedo. Miedo a sentir que mi vida dependía de alguien más. Miedo a que mi cariño por él no fuera correspondido. Poco a poco, empecé a ganar confianza. En el trabajo, mis compañeras me elogiaban por mi dedicación, y algunos médicos valoraban mi forma de manejar situaciones difíciles. Me ascendieron a supervisora de turno nocturno, y aunque eso significaba más responsabilidades, también era una oportunidad de asegurar un mejor futuro para mi hijo. Era agotador, pero me daba una satisfacción que hacía tiempo no sentía. Mi hijo, ya con 7 meses, era mi motor. Cada avance suyo era como una luz que me recordaba que todo valía la pena. Recuerdo una mañana en la que lo vi intentando gatear por primera vez. Se tambaleaba, caía, se levantaba y volvía a intentarlo, con esa persistencia natural que tienen los niños. Fue como si me estuviera dando una lección silenciosa. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarse. Hubo un día que me marcó. Mientras desayunaba con mi hijo en el regazo, una compañera del trabajo me envió una foto de un periódico. En la imagen estaba él, supervisando una obra. La noticia hablaba de un complejo habitacional innovador, con parques y áreas especiales para niños. Leí el artículo una y otra vez, y no pude evitar pensar que algo en esos planos llevaba un pedazo de nuestra historia. Había un parque con zonas de juego adaptadas para bebés, una guardería con espacios pensados para madres trabajadoras, y hasta áreas de descanso que me recordaron las veces que me veía agotada con mi hijo en brazos. No era coincidencia. Lo conocía lo suficiente como para saber que él había puesto su corazón en ese proyecto. Esa noche no pude dormir. Me senté en el suelo, junto a la cuna de mi hijo, mirando el teléfono. Quise llamarlo, pero me faltó valor. ¿Qué le diría? ¿Que lo extrañaba? ¿Que necesitaba escucharlo? El miedo a sentir que no era bienvenida me paralizó. Sin embargo, mi corazón me decía que era momento de dejar de huir. Días después, mientras alimentaba a mi hijo con su papilla favorita, me encontré pensando en la paz que sentía cuando él estaba cerca. Esa paz no se compra ni se pide, simplemente se siente. Mi amiga Carmen, que trabajaba conmigo en la clínica, me lo dijo sin rodeos. Camila, a veces el orgullo nos hace cargar con un peso innecesario. No tienes que demostrarle al mundo que eres de acero. No está mal aceptar cuando alguien quiere estar contigo de verdad. Sus palabras me atravesaron como un dardo. Esa misma noche, con el corazón acelerado, marqué su número. Cada tono de llamada me pareció eterno, hasta que finalmente escuché su voz. Fue un hola, suave, cargado de emociones contenidas. Me preguntó cómo estaba el bebé. No hubo reproches ni preguntas incómodas, solo su voz, que me hizo sentir que, aunque me hubiera alejado, nunca me había dejado de esperar. Colgué con lágrimas en los ojos, pero también con una sensación de alivio. Era como si algo en mi pecho se hubiera desatado, como si al fin pudiera respirar. No sabía qué vendría después, pero algo en mí me decía que esa llamada era el comienzo de algo nuevo. Recuerdo perfectamente el día en que lo volví a ver. Después de aquella llamada, ambos sabíamos que necesitábamos reencontrarnos, pero me daba miedo enfrentar todo lo que había guardado en mi corazón. Aún así, acepté su propuesta de vernos en un parque un domingo por la tarde. Me vestí con lo mejor que tenía, no por vanidad, sino porque quería que él viera en mis ojos que había seguido luchando, que no era la misma mujer derrotada que había encontrado bajo la lluvia. El parque estaba lleno de familias y niños jugando.
Mi hijo, con casi 8 meses, balbuceaba y reía cada vez que veía a una paloma o escuchaba el ruido de los columpios. Cuando lo vi llegar, mi corazón se aceleró como si fuera la primera vez que lo veía. No hubo palabras al principio. Se arrodilló, sonrió al ver a mi hijo, y lo tomó en brazos con una naturalidad que me hizo sentir que, de alguna manera, siempre había sido parte de nuestra pequeña familia. Nos sentamos en una banca mientras el sol se ocultaba lentamente. Hablamos poco al principio, como si ambos temiéramos romper el frágil momento de paz. Le conté cómo habían sido esos meses sola, las noches en vela, el esfuerzo de mantener a mi hijo bien, el miedo a no poder con todo. Él escuchó con esa misma calma de siempre, con esa mirada que me hacía sentir que no tenía que fingir fortaleza frente a él. Cuando me mostró los planos del parque en el que había estado trabajando, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cada rincón de ese proyecto hablaba de nosotros, áreas para niños pequeños, espacios pensados para madres que, como yo, alguna vez sintieron que no podían más. Este parque es mi forma de decir que ustedes me dieron un propósito, me dijo con una sinceridad que me desarmó. Ese día entendí que mi orgullo había sido una barrera absurda. No era compasión lo que él sentía, era algo más profundo. Me lo demostraba en cada gesto, en la forma en que miraba a mi hijo, en cómo hablaba de la vida, con una serenidad que solo alguien que ha sufrido puede tener. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en la posibilidad de construir algo nuevo, no desde el miedo ni la dependencia, sino desde el amor genuino. Comenzamos a vernos más seguido. No fue fácil al principio. Ambos teníamos cicatrices y temores. Yo seguía luchando por mi independencia, pero aprendí que aceptar ayuda no me hacía menos fuerte. Él, por su parte, aprendió que no necesitaba cargar con todo para demostrarnos su amor. Bastaba con estar presente, con compartir el peso y los días. Pasó un año desde nuestro reencuentro. Mi hijo ya caminaba, y sus pasos tambaleantes eran la mejor prueba de que la vida siempre encuentra una forma de seguir adelante. En ese tiempo habíamos construido algo real. No fue un cuento de hadas, pero sí una historia donde aprendimos a confiar, a perdonar y a valorar las pequeñas cosas. Nos mudamos juntos, pero no a su apartamento, sino a uno nuevo, elegido entre los dos, para que los tres sintiéramos que era nuestro hogar. Recuerdo el día en que inauguraron el parque que él diseñó. Estaba lleno de niños riendo, de familias disfrutando, de vida en cada rincón. Cuando cortó la cinta, me miró como si todo aquello también fuera un homenaje a nuestra historia. En una de las bancas, había una placa que decía, para los que eligen no rendirse, incluso en las peores tormentas. Leer esas palabras me hizo llorar de gratitud, porque sabía que hablaban de nosotros. Hoy, mientras escribo esto, miro a mi hijo jugar en el suelo y al hombre que llegó a mi vida cuando todo parecía perdido. No puedo evitar pensar en aquella noche de lluvia, en el miedo, en la soledad. Todo eso me trajo aquí. No soy la mujer derrotada que una vez se quedó sentada en una acera pidiendo una señal al cielo. Soy una mujer que aprendió a ser fuerte, que aprendió a aceptar el amor cuando viene desde un lugar sincero. Cuando lo miro, cuando veo cómo juega con nuestro hijo, entiendo que el hogar no es un lugar. El hogar son las personas que te acompañan incluso en tus peores días, las que te ven rota y aún así deciden quedarse. Cada vez que llueve, me gusta recordar cómo empezó todo, no con tristeza, sino con gratitud, porque aquella tormenta fue el inicio de una vida nueva, de un amor que me enseñó que siempre, siempre, después de la oscuridad, vuelve a salir el sol.